Se jactó de despedir a empleados sin saber que HH lo estaba grabando en secreto. Se rió mientras hablaba de arruinar la vida de alguien y nadie lo detuvo. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte si te gustan las historias con sentido y déjame saber en los comentarios desde dónde las ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. La comida de empresa tenía como objetivo levantar la moral. Según la invitación del calendario, se trataba de una celebración en equipo. Todo el mundo sabía que solo era una excusa para que los altos directivos se dejaran ver, contaran algunos chistes incómodos y recordaran a todos lo divertida que podía ser la vida en la empresa. Braden Cole llegó 15 minutos tarde. No se disculpó, no tenía por qué hacerlo. A sus 34 años, Braden era el vicepresidente más joven de la historia de la empresa. Alto, engreído, siempre vestido con trajes azul marino y con un poco demasiado perfume, se comportaba como alguien que pensaba que las normas eran para los demás. Dirigía el departamento de operaciones, pero dejaba claro que creía que dirigía toda la empresa. Se deslizó en un asiento en el centro de la larga mesa, cogió una botella de agua y se recostó como si estuviera esperando a ser entrevistado. Bueno, dijo en voz demasiado alta, esto os va a encantar. Esta mañana he despedido a 3 personas. Algunas cabezas se giraron. Los tenedores se quedaron suspendidos en el aire. Pero Braden sonrió como si acabara de soltar un chiste. Lo digo en serio, continuó. El chico de envíos volvió a llegar tarde. La chica de atención al cliente seguía hablando con esa voz quejumbrosa por teléfono, despedida. Y el otro chico, sinceramente, no me caía bien. Se rió, a carcajadas. Nadie más lo hizo. Braden, dijo alguien en voz baja, ¿no debería encargarse de esos recursos humanos? Él hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Los protocolos son para gente sin instinto. Le he ahorrado una fortuna a esta empresa en peso muerto. Al otro extremo de la mesa, Maya estaba sentada en silencio. No había tocado su almuerzo. Era la directora de recursos humanos, de voz suave, firme, conocida por mantener la paz incluso cuando eso le costaba el sueño. Vestía con sencillez. Leía los manuales de los empleados como si fueran novelas. La gente la subestimaba porque nunca levantaba la voz. Pero Maya tenía algo que nadie en la mesa sabía. Una grabadora, proporcionada por la empresa. Política estándar para los despidos. Esa mañana, justo antes del almuerzo, había llevado a cabo un despido. La grabadora seguía sujeta a su chaqueta, todavía encendida, y lo había grabado todo. Braden siguió hablando. Le encantaba el sonido de su propia voz. Deberías haber visto sus caras. Esa es la mejor parte, esa mirada de qué acaba de pasar. Sonrió. Vivo para eso. Maya no levantó la vista. Ya se había memorizado su tono. La forma en que decía simplemente no me gustaba. Sabía lo que eso implicaba. La responsabilidad, la falta ética, el rastro de miedo que este hombre dejaba en todos los departamentos. Pero más que eso, reconoció algo que no había querido admitir antes. Él disfrutaba con aquello. Después del almuerzo, la gente se dispersó rápidamente. Algunos volvieron a sus escritorios, otros desaparecieron en las escaleras o en reuniones falsas solo para recuperar el aliento. Nadie quería quedarse a solas con él. Maya se quedó atrás para recoger sus cosas. Braden pasó a su lado al salir, con el teléfono en la mano, todavía riéndose de algo que solo él encontraba gracioso. Cuando se fue, la habitación se sintió más fría. Maya metió la mano en la chaqueta, desenganchó la grabadora y la guardó con cuidado en su bolso. De camino a su oficina, se cruzó con 3 empleados diferentes que bajaron la mirada al pasar. No por ella, por haber visto junto a quién estaba sentada. De vuelta en su oficina, cerró la puerta, bajó las persianas hasta la mitad y conectó la grabadora a su ordenador portátil. Se quedó quieta mientras se reproducía el audio.
Su voz se oía con claridad, segura, cruel, admitiendo haber despedido a alguien por antipatía, admitiendo haber saltado los protocolos de RR. HH, riéndose del miedo de la gente. Maya pulsó pausa. Sabía que lo que tenía no era solo una grabación, era una prueba. Miró fijamente la pantalla con el corazón repentinamente tranquilo. Él no tenía ni idea de que lo estaban grabando. Y ella no tenía intención de dejar que eso siguiera siendo una ventaja para él. Maya llevaba suficiente tiempo trabajando en RR, HH, como para saber cómo se propaga el silencio en una oficina, no como ausencia, sino como miedo. Al día siguiente del almuerzo, la oficina estaba inusualmente tranquila. No era un silencio productivo. Era el tipo de silencio que se respira cuando la gente tiene miedo de hablar demasiado alto, miedo de hacer la pregunta equivocada, miedo de ser el siguiente. Braden atravesó el edificio como siempre, con los hombros hacia atrás, paso seguro y el teléfono siempre en la mano. No saludó a nadie. No le hacía falta. Su sola presencia bastaba para que la gente se apartara. La gente cambiaba de postura cuando él entraba en una habitación. Las conversaciones terminaban. Las cabezas se inclinaban hacia abajo. Maya observaba. Desde detrás de su escritorio, a través de las paredes de cristal, en reflejos fugaces, lo observaba todo. No con juicio, con precisión. Eso era lo que la gente no entendía de RR. HH. No se trataba de pasteles de cumpleaños ni de formularios de contratación. Se trataba de patrones, de comportamiento, de tono, de tensión. Y en ese momento, el patrón era el miedo. A las 10:07 AM, una empleada junior llamada Talia se detuvo en su oficina. Miró 2 veces al pasillo antes de entrar y cerrar la puerta en silencio detrás de ella. Maya se apartó de su ordenador. ¿Estás bien? Talia asintió demasiado rápido. Luego negó con la cabeza. No estoy segura. Maya no la apresuró. Esperó. Finalmente, Talia habló. Vi lo que pasó ayer, en el almuerzo. Maya mantuvo el rostro impasible. ¿Qué viste? Él, Braden, estaba hablando de esos despidos, como si fuera un juego. La gente se reía, pero no de verdad. Maya asintió lentamente. Talia dudó y luego añadió. Mi jefe me dijo que dejara de registrar mis horas extras. Dijo que a Braden no le gustaba ver demasiadas horas extras en los informes de los junior, aunque las hubiéramos trabajado. Maya se sentó más erguida. ¿Lo has denunciado? Talia tragó saliva. No, tenía miedo de que me despidieran, como a los demás. Maya cogió un bolígrafo y un papel. Anotó 2 cosas, el departamento y la fecha. Gracias por contármelo, dijo con delicadeza. Talia la miró, con los ojos enrojecidos por el cansancio. ¿Vas a hacer algo? Maya la miró a los ojos. Sí. Cuando Talia se marchó, Maya volvió a cerrar la puerta y sacó el archivo que había empezado a crear la noche anterior. Dentro había notas, correos electrónicos, fechas, el comienzo de una cronología, y en el centro estaba Braden. No era la primera vez que se pasaba de la raya. Ya lo había visto antes. Las dimisiones forzadas, la escasa documentación, los informes de rendimiento con fecha anterior que llegaban después de que alguien ya se había ido. Sabía cómo manipular el sistema y sabía cómo evitar dejar huellas. Pero esta vez había hablado demasiado y Maya tenía pruebas. Volvió a escuchar el audio, lo ralentizó, lo transcribió palabra por palabra, cada frase arrogante, cada admisión. Luego lo adjuntó a su archivo interno y lo guardó en una carpeta segura fuera de la red. No era ingenua. Si Braden sospechaba que lo estaba documentando, podría actuar rápidamente. Tenía influencia sobre el director ejecutivo. A la junta directiva le gustaban sus resultados. Los ingresos habían aumentado. Los despidos habían recortado los presupuestos.
Para ellos era eficiente, pero para las personas que trabajaban a sus órdenes era peligroso. Maya pasó el resto del día como de costumbre. Asistió a reuniones, aprobó hojas de asistencia, respondió preguntas sobre cambios en las políticas. Nadie sospechó nada. A las 4:13 p.m. recibió un correo electrónico anónimo. Asunto: despido sin causa justificada. Por favor, ayúdenme. El cuerpo del mensaje era breve. Solo un nombre, un departamento, una fecha, sin remitente. Maya sabía de quién se trataba. Uno de los tres que Braden había despedido antes del almuerzo. Revisó el sistema. No había notas de recursos humanos, ni advertencia final, ni rastro en papel. Escribió el nombre en una nota adhesiva y la añadió a su creciente pared de nombres silenciosos. Más tarde, cuando la oficina se vació y las luces se apagaron una a una, Maya se quedó atrás. Abrió su cajón. La grabadora seguía allí. La cogió, comprobó la batería, aún le quedaban horas. La volvió a guardar con cuidado, porque mañana habría más, y el silencio no iba a protegerlo para siempre. La primera vez que Maya escuchó la grabación, se enfadó. La segunda vez, se concentró. La tercera vez, no sintió nada en absoluto. Se sentó en su apartamento con el portátil abierto y los auriculares puestos, la pantalla brillando suavemente en la oscuridad. La voz de Braden se repetía una y otra vez, arrogante, aguda, divertida por su propia crueldad. Cada palabra le parecía más absurda que la anterior. Simplemente no me gustaba. La forma en que lo dijo, como si fuera gracioso, como si no fuera nada. Maya se recostó en la silla y cerró los ojos. Sabía lo que tenía ahora. No eran rumores, no era una interpretación ni una queja. Era él, con sus propias palabras, presumiendo de despedir a empleados sin motivo. No solo a uno, ni siquiera a dos, a tres. Llevaba años trabajando en recursos humanos y en todo ese tiempo nunca había oído a nadie decirlo en voz alta. No así. No con orgullo. La empresa tenía políticas de cumplimiento, procedimientos, marcos legales destinados a proteger a ambas partes. Pero nada de eso servía si alguien como Braden pensaba que podía saltárselos, y nadie lo había detenido nunca. Hasta ahora. Maya pulsó unas teclas y abrió la carpeta digital que había creado. Llamó al archivo Cole Evidence Unum. Adjuntó el archivo de audio. Luego subió la transcripción, palabra por palabra, con la hora marcada. Miró la pantalla durante un largo rato. A continuación, añadió una línea de notas al final. Admisión verbal de despidos ilegales. Dos posibles casos de represalias. Una clara violación del protocolo de RR. HH. Grabado durante un acto de la empresa. Braden Cole no era consciente de la grabación. No es necesario el consentimiento. Dispositivo propiedad de la empresa, cubierto por el protocolo de cumplimiento activo. Hizo una pausa. Sus dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. Luego escribió una frase más. Preparada para escalar, guardó el archivo 2 veces, una en su disco externo, otra en una carpeta segura sin conexión, y luego hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Se sirvió una copa de vino. Solo una, sin celebración, sin alivio, solo para marcar el momento, porque después de esta noche no podría olvidar lo que sabía. Y mañana, el reloj empezaría a correr. A la mañana siguiente, Maya llegó a la oficina antes que nadie. Siempre lo hacía. No porque fuera obligatorio, sino porque le gustaba la tranquilidad. El zumbido de las luces al encenderse. La quietud matutina antes de que el peso del día se instalara. Se sentó en su escritorio y abrió el informe semanal de actividades de RR. HH. Despidos. Traslados. Evaluaciones de rendimiento. Una línea le llamó la atención. Despido aprobado. Charles R. Cumplimiento.
redundancia en el puesto, aprobado por Braden Cole, sin expediente de rendimiento, sin advertencias previas. Maya sacó el expediente de Charles. No había nada en él que sugiriera ningún problema. De hecho, su última evaluación había sido muy buena. Fiable, eficiente, capaz de trabajar en equipo. Recordaba su nombre de la comida. Lo añadió a la lista. El patrón se estaba volviendo más claro ahora. No era solo crueldad espontánea, era algo deliberado, sin control, protegido por el encanto, los resultados y un director ejecutivo que quería hojas de cálculo limpias más que un liderazgo limpio. A las 9:13 a.m., Braden pasó por delante de su oficina. «Buenos días, guapa», dijo, guiñándole un ojo como si compartieran algún tipo de broma privada. Maya levantó la vista. No sonrió. «Buenos días», dijo con tono neutro. Él no notó el cambio en su tono, o tal vez no le importaba. Siguió caminando. Al mediodía se sentó con otros dos miembros del personal de RR, HH, Ana y Marcus, para una revisión rutinaria de cumplimiento. Hizo preguntas casuales sobre los recientes despidos de Braden. Nada agresivo, solo lo suficiente para ver hasta dónde llegaba su influencia. Ana miró por encima del hombro antes de responder. «No siempre nos informa», dijo. «A veces solo recibimos el papeleo después de los hechos». Maya asintió lentamente. «¿Ha ocurrido eso recientemente?» Ana dudó. «Sí, esta semana, 2 veces». Maya garabateó una nota. Luego levantó la vista. «Guarda copias de todo», dijo. «Puede que las necesite». Ninguno de los dos preguntó por qué. Al final del día tenía 7 nombres, 7 despidos con poco o ningún proceso, sin documentación y con un denominador común: Braden. Se sentó en su silla después de que todos se hubieran ido a casa, con la grabación aún en su escritorio. No la volvió a reproducir, no era necesario, sabía exactamente lo que decía. La única pregunta que quedaba era cuándo utilizarla y con qué volumen quería que se oyera. Empezó con susurros bajos, cautelosos y omnipresentes. En la sala de descanso alguien volvió a mencionar los despidos, no en voz alta ni directamente, solo un murmullo sobre el café tibio. ¿Te has enterado de lo de Charles? Sí, el tercero esta semana. ¿Sin previo aviso? Ninguno. Maya los oyó desde el otro lado de la sala. No dijo nada, no hacía falta. El miedo tenía ahora un ritmo, un patrón. Todo el mundo había empezado a hablar a medias. Nunca expresaban sus pensamientos completos. Nunca hacían acusaciones. Solo fragmentos que se transmitían como mensajes a través de una pared agrietada. Cada empleado pensaba que era el único que sentía lo mismo. Ansiedad, tensión, la sensación creciente de que, si daba un paso en falso, sería el siguiente. Maya lo veía en sus caras, en la forma en que evitaban el contacto visual cuando Braden pasaba por delante, en cómo algunos se sobresaltaban cuando los llamaban inesperadamente, en las preguntas que ahora le hacían con más frecuencia. ¿Nos darán indemnización si no nos avisan con antelación? ¿Qué pasa si no firmamos enseguida? ¿Pueden despedir a alguien sin motivo? Ella les respondía con calma, de manera profesional. Utilizaba el lenguaje de las políticas, citaba los procedimientos internos, pero bajo su voz se percibía algo más agudo. Estaba observando. Una tarde, Maya encontró una nota adhesiva en su teclado cuando regresó de una reunión. No había nombre, solo un mensaje. Ha amenazado con limpiar la casa en Analytics. Tengo miedo. No era paranoia, era un patrón. Analytics ya había sido objetivo de Braden anteriormente. Se había burlado públicamente de la falta de urgencia del equipo en una reunión de liderazgo el trimestre anterior. Calificó sus informes de blandos. Esa solía ser su advertencia, un insulto disfrazado de comentario. Entonces la gente empezó a desaparecer. Maya añadió la nota a su archivo. Ahora lo documentaba todo.
Comentarios, actas de reuniones, observaciones improvisadas, incluso el cambio de tono cuando pronunciaba la palabra rendimiento. A las 4:42 p.m. sonó su teléfono. Línea interna. Hola, soy Greg, dijo la voz, uno de los ingenieros de datos. No sé con quién hablar, pero he oído lo que pasó en envíos la semana pasada, y creo que está pasando aquí. Era cuidadoso, cauteloso. No quería que lo vieran quejándose, pero le contó que Braden había estado pasando por su equipo más de lo habitual, haciendo preguntas extrañas, volviendo a comprobar los KPI que ya les habían explicado, buscando razones. Greg dijo que había oído a Braden decir por teléfono, el análisis está inflado, recortemos por la mitad. Maya lo anotó todo, le dio las gracias, le dijo que había hecho lo correcto. Cuando colgó, se quedó sentada en silencio durante un largo rato. Volvió a abrir la grabación, no para escucharla, solo para recordarse a sí misma que seguía allí. Un arma silenciosa, fría y objetiva. No le importaban los títulos, ni el poder, ni el dinero. Solo decía la verdad. La voz de Braden resonaba en su mente. Simplemente no me caía bien. No fue un desliz, fue una confesión. Para el viernes, otros 4 empleados se habían puesto en contacto con ella en secreto. No para presentar quejas formales. Nadie quería dejar constancia. Todavía no. Pero estaban dispuestos a hablar, y eso era importante. Se reunió con ellos en las escaleras, en salas de conferencias vacías, incluso una vez en el aparcamiento. Todos compartían la misma versión. Tenían miedo, no solo de perder sus trabajos, de perder su dignidad, de ser descartados como si no fueran nada. Maya lo escuchó todo. No interrumpió en ningún momento, no prometió más de lo que podía dar. Pero cuando regresó a su oficina después de esas conversaciones, abrió la carpeta roja que guardaba en el cajón inferior, la que tenía el nombre de Braden, y añadió todos los detalles. Porque esto ya no era solo un problema, era un patrón, y los patrones, una vez demostrados, son difíciles de negar. Cuando apagó el ordenador esa noche, Maya tenía algo muy claro. Ya no se trataba de un procedimiento, se trataba de poder, y estaba dispuesta a desafiarlo. El asunto del correo electrónico era sencillo. Auditoría interna de cumplimiento. Revisión inmediata requerida. Llegó a la bandeja de entrada de Maya a las 9:00 m en punto, enviado desde el departamento jurídico y de riesgos de la empresa. 4 líneas de texto, una lista de departamentos, una solicitud de toda la documentación de RR, AH, los expedientes del personal y los registros de despido de todos los empleados que habían dejado la empresa en los últimos 60 días. El departamento de Braden era el primero de la lista. Maya se quedó mirando la pantalla con el corazón latiendo con fuerza. No sonrió, no se movió, solo volvió a leerlo despacio. Venían a por ella. A las 11 de la mañana llegaron 2 auditores corporativos de la oficina central. Un hombre y una mujer, callados, concisos, serios. Se presentaron como Dana y Lionel. No entablaron conversación, no pidieron café, simplemente se pusieron a trabajar. Se instalaron en la sala de conferencias acristalada del segundo piso. Maya les trajo todo lo que pidieron. Despidos firmados, evaluaciones de rendimiento, advertencias por escrito, entrevistas de salida. Por cada carpeta que entregaba, se hacía una pregunta. ¿Podría Braden explicar esto? Algunos documentos estaban en orden, otros no. Algunos archivos eran tan ligeros que apenas hacían ruido al colocarlos sobre la mesa. No había códigos de motivo. No había firmas de RR. HH. Una hoja de despido tenía NA escrito en la sección de comentarios, 2 veces. Dana arqueó una ceja mientras la hojeaba. Esta está incompleta. Maya asintió. Ya lo he visto.
¿Participó RRAHH en el proceso? No oficialmente. ¿Y este? Dana levantó otro. Maya no dudó. Es uno de los casos en los que no existe documentación sobre el rendimiento. No se nos consultó. Lionel garabateó algo. Dana no dijo nada más. Siguió leyendo. Al otro lado de la oficina, Braden estaba inusualmente quieto. Pasó la mayor parte de la mañana cerca de su escritorio, mirando hacia la sala de conferencias cada 10 minutos. Sabía que algo no iba bien. Maya se dio cuenta por la forma en que se aflojó ligeramente la corbata después del almuerzo, por cómo abría y cerraba el portátil, fingiendo estar ocupado. Pasó junto a ella en el pasillo alrededor de las 2:30. Se detuvo. ¿Qué pasa con los trajes?, preguntó, medio en broma. Auditoría de cumplimiento, respondió Maya con calma. Braden se burló. Qué pérdida de tiempo. Estamos bien. Lo tengo todo respaldado. Seguro que sí. La miró un segundo más de lo necesario, como si intentara leer una página sin palabras. Luego se marchó. Arriba, los auditores seguían con su trabajo. A las 3:45, Maya sabía que estaban viendo las grietas. Dana empezó a hacer más preguntas. Lionel también. ¿Puede explicarnos el protocolo de RH para los despidos involuntarios?, preguntó Dana. Maya asintió y lo recitó a la perfección. Documentación en 3 pasos, 2 advertencias por escrito y una revisión final con RR. HH presente. ¿Cuántos de estos casos siguieron ese proceso? Menos de la mitad. Dana la miró fijamente. Señalé las inconsistencias, dijo Maya con voz tranquila, pero fueron ignoradas por la alta dirección. ¿Quién de la alta dirección? Braden Cole. El silencio que siguió fue toda una declaración. No le dieron las gracias, no reaccionaron, simplemente escribieron. Al final del día, Dana le devolvió una carpeta. Solicitaremos una revisión formal de estos casos con la dirección ejecutiva. Maya aceptó la carpeta sin expresión. Entendido. Cuando se marcharon, el aire de la oficina parecía más enrarecido, como si las paredes hubieran exhalado. Maya regresó a su oficina, cerró la puerta, se sentó, abrió la carpeta roja. Luego hizo lo que llevaba semanas preparando. Concertó una reunión privada con el director ejecutivo, Elliot Brandt. Asunto: asuntos de personal urgente. Lugar: suite ejecutiva, 7 buena planta. Hora: lunes, 10 en punto. Pulsó enviar y luego se recostó en su silla. La auditoría era solo el principio. Pero, ¿qué había en esa carpeta? La prueba. Y el lunes iba a darle al play. Elliot Brandt rara vez programaba reuniones individuales. Era el tipo de director ejecutivo que prefería operar desde la distancia, visible en los correos electrónicos de toda la empresa, en las reuniones motivacionales y en los elegantes videos de actualización filmados frente a estanterías con libros cuidadosamente seleccionados. Pero cara a cara, rara vez. Intencionado, controlado. Así que cuando Maya entró en su oficina a las 10:00 en punto, sabía que él sentía curiosidad, pero no preocupación, todavía. Elliot se levantó para saludarla, impecablemente vestido, con el pelo plateado bien peinado y el anillo de boda pulido como el escritorio de cristal detrás del cual estaba sentado. Maya, dijo con calidez, señalando la silla frente a él. ¿Qué te preocupa? Ella se sentó, colocó la carpeta roja sobre el escritorio entre ellos. La centró con cuidado. Esto lleva gestándose un tiempo, dijo en voz baja, pero la semana pasada grabé algo que lo cambia todo. Elliot no tocó la carpeta, todavía no. ¿Te refieres a Braden? Sí, él no se inmutó. Sabes que ha dado resultados, Maya. Es agresivo, claro, pero recorta gastos y cumple los plazos. Tengo 3 miembros del consejo que lo consideran nuestro futuro director de operaciones. Maya abrió la carpeta.
Dentro estaba la transcripción, los resúmenes de la auditoría, su cronología recopilada, y en la parte superior, recortado y listo, el archivo de audio, etiquetado con la fecha y la hora, y con el código de la política de la empresa resaltado para mayor claridad legal. No levantó la vista. Se jacta de despedir a la gente por diversión, Elliot. Lo admite, con sus propias palabras, sin ningún respeto por la política, el debido proceso o los seres humanos que se ven afectados por esas decisiones. Él parpadeó. ¿Lo tienes grabado? Sí. ¿Y me estás diciendo que has estado grabando conversaciones internas? Maya lo miró a los ojos. Es una grabadora de cumplimiento normativo proporcionada por la empresa. Es el procedimiento estándar para los despidos. La había utilizado esa misma mañana para una salida formal. Todavía estaba activa cuando comenzó el almuerzo. Él se recostó lentamente en su silla. Aquello le había impactado. ¿Por qué no me lo has dicho antes?, preguntó. Porque no quería levantar sospechas. Quería pruebas. Y ahora las tengo. Ella deslizó la transcripción hacia él. No se trata solo de lo que dijo, se trata de lo que ha construido. Una cultura del miedo, las represalias. El personal tiene demasiado miedo para hablar, los gerentes tienen demasiado miedo para hacer preguntas. Tengo 7 nombres, Elliot. 7 personas que fueron expulsadas sin ningún proceso. 4 de ellas eran empleados con un alto rendimiento. Una de ellas fue despedida porque a Braden simplemente no le gustaba. Él miró el papel. Sus dedos se posaron sobre el borde, como si no estuviera seguro de si tocarlo lo haría más real. ¿Y ya has informado al Departamento de Cumplimiento Normativo? Les he dado todo lo que estaba obligada a compartir por ley. Aún no les he mostrado la grabación. Esa decisión es tuya. Elliot se quedó callado durante un largo rato. Luego preguntó, ¿qué quieres que pase ahora? Maya respiró hondo. Quiero una revisión formal, inmediata, con un abogado externo presente. Quiero que se reexaminen los despidos. Y quiero que Braden sea suspendido de sus funciones mientras se lleva a cabo. Elliot soltó una risa breve y sin humor. Ya sabes lo que hará cuando se entere. Lo sé, dijo ella, pero no soy yo quien debería preocuparse. Otro largo silencio. Finalmente, Elliot abrió un cajón, sacó un pequeño dispositivo negro, un reproductor de la empresa, e insertó la memoria USB de la carpeta. Pulsó play. La voz de Braden llenó la habitación. Allí estaba todo. Las fanfarronadas, las risas, el desprecio total por la política de la empresa, la parte en la que admitía que había despedido a alguien simplemente porque podía. Elliot lo escuchó todo. No detuvo la grabación. No dijo nada. Cuando terminó, la habitación se sintió fría. Sacó la memoria USB y la dejó con cuidado sobre el escritorio. Luego miró a Maya, no como a una subordinada, ni siquiera como a una empleada de recursos humanos. La miró como a alguien que acababa de entregarle la verdad. Nos reuniremos con el departamento jurídico esta tarde, dijo. No hables con Braden hasta que hayamos acordado un plan. Maya se puso de pie. Gracias, dijo. Él no le respondió. Solo asintió con la cabeza. Mientras salía de su oficina, con la carpeta roja aún abierta sobre el escritorio, no se sentía triunfante, se sentía concentrada. Porque sacar a la luz el problema no era el final, era el principio. Braden pensaba que iba a una reunión estratégica. Llegó 5 minutos tarde, con un café en la mano y el teléfono todavía delante de la cara, enviando un mensaje a alguien con esa misma sonrisa de satisfacción que siempre esbozaba cuando se creía importante. La sala estaba en silencio cuando entró, demasiado silenciosa. Levantó la vista. Maya ya estaba sentada en el extremo largo de la mesa de conferencias. A su izquierda había 2 representantes legales de la empresa. A su derecha, Elliot Brandt. Braden parpadeó. Miró a su alrededor.
Creía que esto era la revisión de operaciones. Elliot cerró su portátil. Siéntate, Braden. Braden no se movió al principio. Luego se rió. Vaya, muy bien. Caras serias. Déjenme adivinar. ¿A alguien no le ha gustado su bonificación otra vez? Nadie respondió. Se dirigió a la silla frente a Maya y se dejó caer en ella con un suspiro dramático. Vale, ¿de qué se trata? Maya lo observó, en silencio, sereno. Elliot habló primero. Estamos aquí para hablar de los recientes despidos de empleados de su departamento y de su conducta como vicepresidente de operaciones. Braden arqueó una ceja. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Mis números están limpios. La auditoría salió bien. Todo el mundo es reemplazable. Pregúntale a finanzas. La voz de Elliot era tranquila. Tenemos motivos para creer que varios de esos despidos no solo fueron injustificados, sino que violaron la política interna y la legislación laboral. Braden puso los ojos en blanco. Venga ya. Maya solo está enfadada porque no le envié una copia de algunos formularios de salida. Siempre se pone nerviosa con los trámites. Ella es también la razón por la que tú sigues aquí, dijo Elliot, porque lo documentó todo. Braden finalmente la miró. Maya no pestañeó. Metió la mano en su carpeta y deslizó una página impresa por la mesa. Esta es la transcripción completa de una conversación que tuviste en la comida del personal el jueves pasado, en la que admitiste abiertamente que habías despedido a 3 personas, a una de las cuales dijiste, y cito textualmente, simplemente no me gustaba. Braden la hojeó. Luego se rió de nuevo, esta vez más fuerte. ¿En serio me vienes con esto? ¿Qué? ¿Alguien tomó notas durante la comida? ¿Lo grabaron? Maya deslizó un pequeño dispositivo por la mesa. Era de la empresa, tenía la fecha y la hora, estaba etiquetado. Los despidos requieren una grabación para cumplir con la normativa, dijo con voz firme. Estaba activado durante tus comentarios. Conocías esa política. Tú mismo la has firmado. El rostro de Braden cambió. Por primera vez dejó de sonreír. Elliot se inclinó hacia adelante. Hemos escuchado la grabación y hemos revisado 7 despidos recientes sin documentación, sin advertencias, sin problemas de rendimiento. Despediste a esas personas sin seguir el procedimiento y te jactaste de ello. Braden abrió la boca, luego la cerró, miró a ambos. Esto es, comenzó a decir, pero se detuvo. Esto es política. Has estado buscando una excusa para socavarme desde que eliminé ese lastre en el primer trimestre. Todo el mundo me lo agradeció. Eliminar lastre, dijo Maya, no incluye despedir a empleados con un alto rendimiento por prejuicios personales, ni tomar represalias contra quienes alzan la voz. Has creado un clima de miedo. Te has burlado del trabajo de la gente. Has infringido la política y pensabas que nadie se daría cuenta. Braden se volvió hacia Elliot. ¿De verdad apoyas esto? Elliot se quedó callado un momento. Luego dijo, te suspendemos de tus funciones con efecto inmediato. El departamento legal se encargará de los siguientes pasos. La voz de Braden se apagó. Ahora sonaba fría. ¿Te das cuenta de lo que esto significa, verdad? Sí, dijo Elliot. Significa que esta empresa protege a su gente, no su poder. Los guardias de seguridad ya esperaban fuera de la puerta. Braden no opuso resistencia. No exactamente, pero tampoco se fue en silencio. Se levantó lentamente. Recogió sus cosas como si aún se tratara de una negociación. Miró a Maya por última vez. ¿Crees que has ganado algo? Dijo en voz baja. Ella no respondió, porque no era una victoria, era una corrección. Braden salió de la habitación, sin palabras, sin plan, sin control, y por primera vez desde que se unió a la empresa, él era el único que no lo había visto venir. La oficina no estalló en vítores cuando Braden se marchó. No hubo ningún anuncio, ni vítores,
ni prisa por publicarlo en Slack. Solo silencio. El tipo de silencio que se produce después de una tormenta, cuando todo el mundo espera a ver qué ha quedado en pie. A las 9:12 de la mañana, la puerta de su oficina estaba cerrada y las luces apagadas. Una hoja de papel blanco pegada al cristal decía, no entrar. Habían quitado su placa con el nombre. Su bandeja de entrada devolvía respuestas automáticas. Su calendario estaba vacío. Y sin embargo, por primera vez en meses, el edificio parecía poder respirar. Maya mantuvo la puerta abierta ese día. No llamó la atención, no hizo ninguna declaración, pero la gente se dio cuenta. La forma en que caminaba por la oficina, preguntando por los demás, la forma en que se quedaba lo justo para escuchar, la forma en que sus ojos ya no cargaban con el peso de lo que había estado guardando en silencio. Algunos empleados se detuvieron en su escritorio con la excusa de necesitar una aclaración sobre la política o preguntar por las horas de vacaciones. Pero lo que realmente querían era decir algo sin decirlo. Un gerente de atención al cliente le pasó una nota doblada sin nombre. Dentro había dos palabras: gracias. A la hora del almuerzo, había pequeños indicios de que algo había cambiado. Las risas en la sala de descanso no sonaban forzadas. La gente ya no miraba por encima del hombro. Y cuando alguien bromeó sobre que la máquina de café estaba encantada, los demás se rieron con él. No era una celebración, era un alivio. Cam, de Tea, trajo bagels y los dejó en la cocina sin decir nada. Talia, cuya hora extra había sido borrada bajo la supervisión de Braden a principios de mes, pasó por delante de la oficina de Maya y sonrió por primera vez. Una sonrisa de verdad. Maya le devolvió la sonrisa. Luego se sentó y sacó su carpeta roja por última vez. Ya no era necesaria. Las pruebas habían sido entregadas. Se estaba reparando el daño. El departamento jurídico de la empresa ya estaba revisando los registros de salida, volviendo a entrevistar al personal despedido y preparando lo que probablemente sería una revisión formal de los procedimientos del departamento. Pero antes de archivarla, añadió una nota más en la última página. Despido ejecutado, cambio cultural en curso, liderazgo, ojos abiertos. Cerró la carpeta, la etiquetó como resuelto. A media tarde, Elliot envió un correo electrónico interno, sin nombres, sin lenguaje dramático, solo un breve mensaje. A todo el personal, con efecto inmediato, vamos a realizar cambios clave para reforzar nuestras prácticas de liderazgo y mantener los estándares que definen a esta empresa. Agradecemos su paciencia, su honestidad y su continua confianza en nuestro proceso. Próximamente habrá más novedades. Todo el mundo sabía a quién se refería. No hacía falta explicarlo. Maya salió al pasillo poco después de las 3 de la tarde para estirar las piernas. Se encontró con Marcus, de Recursos Humanos, y con algunos otros, todos inclinados cerca de la ventana. Parecían relajados, algo que no había visto en meses. ¿Estás bien?, le preguntó Marcus, entregándole un vaso de té. Ella asintió. Ahora sí. Él dudó y luego preguntó, ¿valió la pena? Ella miró a su alrededor, a los empleados que ya no contenían la respiración al entrar en las reuniones, a los jefes de equipo que se sentían lo suficientemente seguros como para volver a programar reuniones individuales, a los becarios que por fin parecían encajar aquí. Era necesario, dijo. Eso es suficiente para mí. Más tarde, esa misma noche, cuando casi todo el edificio estaba vacío, Maya se quedó atrás. Pasó por delante de la oficina vacía de Braden. Se detuvo allí un momento, no por nostalgia, ni por venganza, solo para marcarlo, para recordar lo que pasa cuando nadie dice nada, y lo que pasa cuando alguien finalmente lo hace. Luego se dio la vuelta, volvió a su escritorio y guardó la carpeta roja en el cajón cerrado con llave. La luz roja de grabación de su dispositivo de cumplimiento normativo seguía encendida sobre su escritorio. Lo cogió,
Accionó el interruptor y lo apagó. Por ahora. El memorándum se envió un lunes. No era de recursos humanos, ni de asuntos jurídicos. Era del propio Elliot. Era breve, intencionado, y estaba perfectamente redactado. Asunto: actualización sobre el cambio de liderazgo. Con efecto inmediato, el Departamento de Operaciones se someterá a una reestructuración de su liderazgo para alinearse con los valores cambiantes de nuestra empresa. El liderazgo interino se anunciará esta semana. Seguimos comprometidos con el fomento de una cultura de respeto, responsabilidad y transparencia. Gracias por vuestra continua dedicación. No se mencionaba ningún nombre. No había ningún comunicado de prensa dramático. No había ningún giro corporativo. Pero todo el mundo lo sabía. Los mensajes de Slack llegaron en silencio. ¿Ya está? ¿De verdad se va? ¿Te has enterado? Nadie mencionó el nombre de Braden. No hacía falta. Su ausencia llenaba cada rincón del edificio con más fuerza que su presencia. En la sala de descanso, alguien trajo donuts. Otro puso música, no muy alta, pero lo suficiente para llenar el espacio. Por primera vez en meses, las risas parecían reales. Maya no habló en la reunión de personal de esa mañana. Dejó que Elliot se encargara de las novedades. Él agradeció a los equipos su paciencia. Reconoció que los cambios recientes habían sido difíciles. Y luego dijo algo inesperado. El valor no siempre se manifiesta de forma ruidosa, dijo Elliot a los presentes. A veces se manifiesta cuando alguien hace lo correcto en silencio, sin llamar la atención. Maya estaba sentada al fondo. No mencionó su nombre, pero no hacía falta. Al mediodía, dos de los empleados que habían sido despedidos injustamente ya estaban negociando con RR. HH, su reincorporación. Otro había presentado una queja formal por motivos éticos, ahora respaldada con pruebas. Y se había contratado a una consultora externa para ayudar a reconstruir la cultura que Braden había pasado el último año desmantelando. Más tarde, esa misma tarde, Cam, de TI, se detuvo en la oficina de Maya. Se inclinó en la puerta, sosteniendo dos vasos de papel. No sé cómo lo has hecho, dijo, entregándole uno, pero me alegro de que lo hayas hecho. Ella le dedicó una sonrisa cansada. Paso a paso. Él asintió. Ya sabes, la gente está hablando. Maya arqueó una ceja. Ah, ¿sí? Te llaman la tormenta silenciosa de RR. HH. Ella se rió suavemente. Me lo quedo. Después de que él se marchara, sacó un bloc de notas nuevo y empezó a esbozar nuevos procedimientos internos, los que siempre había querido implementar, pero nunca había tenido la libertad de hacerlo. Protecciones para los comentarios anónimos. Una cadena de comunicación real para las denuncias de represalias. Evaluaciones trimestrales del liderazgo que significaran algo. Y no solo por aparentar. A las 5:30 p.m., la mayoría de la oficina ya se había marchado. Las luces estaban bajas. El aire estaba en calma. Maya se paró frente a las ventanas que iban del piso al techo y miró hacia la ciudad. Su reflejo la miraba. La misma cara, los mismos anteojos, la misma expresión tranquila. Pero algo había cambiado. Ya no se sentía invisible. Se sentía confiada. Su teléfono vibró una vez sobre el escritorio. Era un mensaje corto de Elliot. Hablaba en serio hoy. Gracias. Apagó la pantalla. No había necesidad de responder. No se trataba de reconocimiento, ni de venganza. Se trataba de lo que estaba bien y lo que estaba mal, y de saber distinguir entre ambas cosas cuando importaba. Volvió a su escritorio. Cogió la grabadora de cumplimiento por última vez. La sostuvo en la mano durante un momento. Luego abrió el cajón superior y la guardó dentro. No porque ya no la fuera a usar, sino porque, por ahora, nadie necesitaba ser grabado. Por fin se estaba escuchando a la gente.
Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.